A ver, aquí y luego aquí, sí. ¿Cómo fue que me interné? Mira, entró mi entrenador, desgraciadamente, bueno, no se los comenté, a él lo mataron afuera de su gimnasio con un calibre 50. Decidió ir por otro camino, pero cuando él lo internaron y que yo lo vi bien, cuando yo lo vi dije, quiero estar bien. Entonces, voluntariamente con la policía me llevaron. Tuve que ir con la policía. Siempre les pido, y no les quito ni 2 minutos, si nos ponemos un poquito de pie nada más, para hacer una breve oración, porque los que les voy a compartir el día de hoy muchas de las veces no es como muy grato al momento de compartírtelo, pero sí es importante. El día de hoy yo te agradezco, Señor, porque me permites estar aquí. Seas tú quien hable y seas tú, Señor, quien muestre el día de hoy el camino para dar esta plática, para que llegue, Señor, a todos y cada uno de los jóvenes aquí presentes, pero sobre todo, Señor, a ese joven llamado Asdrúbal que en cierta edad empezó a tener este tipo de decisiones, estas decisiones que lo llevaron a tener un problema de adicción. Yo te pido, Señor, que el día de hoy tú te manifiestes ante este tipo de pláticas, Señor, sabiendo que es para prevenir este tipo de adicciones que el día de hoy, Señor, yo voy a compartir. Gracias te doy por la vida de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. El día de hoy yo les voy a hablar del tema de hábitos y prevención de adicciones. Sino acompañarlos, mostrarles cómo se hace un trámite, cómo se llena un currículum, cómo hace una INE, un trabajo en el que seas parte de algo. Esa es la solución para mí. Fíjate, me sigue diciendo, ves y no lo ves. Y en este trayecto me hizo ver, esto que te estoy compartiendo, no es algo que yo tenga ya pensado, sale. Esta es la solución a ese gran problema que le llamamos adicción. No es un problema, es una gran oportunidad para que como sociedad, como persona, nos demos cuenta. El día de hoy yo me doy cuenta y agradezco que eso es parte de. Por eso, como la palabra dice, así como una ciudad será azotada, así también será bendecida. Aquí inicia todo. Yo estoy agradecido. Se quita el velo. Solamente sirviendo Dios te va a mostrar el camino. Solamente caminando el camino lo vas a hacer, no es algo que ya esté hecho, solamente haciéndolo. El de hoy esto es algo muy profundo para mí, te lo digo, vuelvo a agradecer a Dios por esto, esta alegría, esta satisfacción, esta seguridad de saber que estamos en el camino correcto. Primero que nada, hacer que una persona deje de consumir, que tenga un poco de vida donde no la hay, mostrarle los hábitos para vivirla y llevarlo a vivir una vida acá afuera. Porque la drogadicción se combate aquí afuera, desde allá adentro. Como es adentro, es afuera. Desde adentro, autoestima, valores, hábitos, para que afuera vengan y lo vivan, pero no hacerlo solos, sino acompañarlos. ¿Cómo definiría usted la drogadicción, pero en jóvenes adultos? Bueno, mira, acaba de haber una plática hace como 4 días a padres e hijos. ¿Cómo la definiría? Yo defino que es una falta de identidad de los jóvenes. Influye actualmente mucho el tipo de música que escuchan, las personas a las que idolatran, y pudiera decirte, pero no es totalmente así, un poco la falta de atención por parte de los padres. Entonces, yo pienso que el joven, como yo en su momento, empieza a consumir por pertenecer a algo o por sentir que puede hacer muchas cosas bajo la influencia de la sustancia. Yo estoy seguro que una persona, si se droga, va a ser muy difícil que sea fiel, que le vaya bien económicamente, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque yo ya lo he vivido. No se trata de decir, estás mal tú, no, se trata de, ok, te estás desviando, te digo. Cada vez las recaídas son menos recurrentes. Recaídas no en drogas, sino en hábitos. Hasta que la persona dice... El gran problema de las personas al momento de salir del centro de rehabilitación, la mayoría de las veces el problema es la aceptación. Y te voy a decir por qué. Porque al momento de ser yo una persona que hace ejercicio, que fui fisicoculturista, que les platico mi historia, muchos, sobre todo en los varones, tienen la intención de que al momento de haber salido quieren ponerse, como decimos, mamados, quieren estar bien físicamente y obviamente no lo lograron porque vuelven a recaer. Por eso es que si tienes algún tipo de problemas, ya sea de adicción o problemas metabólicos, aumento de peso, anorexia, bulimia, no tardes en acudir a un profesional.
porque me di cuenta en estas pláticas que esto se da de boca en boca, la recomendación de suplementos, la recomendación inclusive de testosteronas, la recomendación de metanfetaminas. Imagínate, te lo dice alguien que no conoce ni siquiera los efectos. Por eso es que es importante que busques a un profesional. En este caso, en lo que yo pueda servirte, estás en mis redes sociales, me puedes ver o me puedes mandar un DM donde diga busco mejorar mi estilo de vida. Mándame ese mensaje y estaremos en contacto. Que tengas un excelente día. En el caso de las mujeres, me di cuenta que la mayoría de la recurrencia es tomar pastillas para bajar de peso, medicarse para bajar de peso sin tener una guía. Entonces, esto te lo comento porque no solamente pasa en los centros de rehabilitación, pasa con la mayoría de la población, que queremos tener una aceptación a través de nuestro físico, pero lo más importante es esto, que no hay una guía profesional. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí en la UVM, donde el día de hoy vamos a venir a dar una plática sobre prevención de adicciones, hablándote de mi testimonio y de cómo durante estos últimos 20 años he permanecido sin consumir. Lo más importante para los jóvenes es transmitirles los hábitos, y el día de hoy estamos muy contentos por la invitación en esta que es la Semana de Salud aquí en la Universidad del Valle de México. Que tengan un excelente día y síguenos en las redes sociales. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. You can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Bueno, pues venimos saliendo de esta plática interesante que tuvimos aquí en la UVM sobre prevención de adicciones. Los jóvenes y las señoritas muy participativos. Me voy muy contento de este lugar, sobre todo por lo que viene siendo las preguntas, la conexión, las dudas y más que nada el estar con los jóvenes compartiendo esa energía. Muy contento de estar aquí. Esperemos si nos vuelvan a invitar. Muy contento, muy agradecido con Mayra por la invitación, con el director, con mi equipo de producción, con mi esposa. Muchas gracias. Te estaré compartiendo un pequeño reel y toda esta plática que tuvimos. Vengo todavía muy emocionado. Muchas gracias por la invitación. Nos seguimos viendo en próximas pláticas. Que tengas un excelente día y recuerda que sentirte bien sea lo normal. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. You can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Todos los que estamos aquí, me dispongo a entregarte tu reconocimiento. VM, Escuela de Ciencias de la Salud, otorga la presente constancia al licenciado Asdrúbal Bejar por su destacada participación como ponente en el desarrollo de actividades académicas con el tema Prevención de Adicciones. Chihuahua, Chihuahua, 6 de mayo del 2024. Firma el maestro Jorge Efraín López Castillo, director académico de salud, VM Campus Chihuahua. También para que veas que ya perteneces a la familia Lince, para A los 18 años tuve mi primera competencia. Entonces, como fisicoculturista, inicié a los 15 años a jugar básquetbol. Me lesioné una pierna, estaba muy delgado, como ustedes lo pueden ver aquí. Al momento de quebrarme la pierna, empecé a hacer más ejercicio y empecé a incrementar de masa muscular. Pues yo empecé a competir no porque quisiera, sino porque quería tener más aceptación ante las demás personas. Me tocó competir contra un pelón y ahora el pelón soy yo. Ahí ya competía con personas más grandes que yo, grandes en edad y grandes de manera muscular. Entonces, lo que yo quería en su momento pues era destacar todavía más. Pero en ese entonces mi entrenador, en paz descanse, me decía, para tener un mayor rendimiento, él empezó a utilizar
lo que viene siendo la morfina. Lo que te voy a compartir a veces no es tan fácil, no es tan sencillo, pero sé que es muy importante el compartírtelo. Ese que está ahí enfrente soy yo en la preparatoria, el de sombrero. En ese entonces tenía un estilo de vida saludable, pero desde ahí algo me hacía sentido. El día de hoy siempre había tenido buenas calificaciones, pero el hecho de irme, de pinteármela como en mis tiempos decíamos, era por pertenecer a algo y era salirme, como les decía, no tenía la necesidad. Entonces desde ahí yo identifico que quería agradar a mis compañeros. Hola, ¿qué tal amigos? Venimos llegando al Tecnológico de Chihuahua, donde vamos a impartir una plática de prevención de adicciones a más de 350 jóvenes. El día de hoy estamos comprometidos con la juventud a través de nuestro testimonio, compartirles cómo prevenir hábitos, cómo salí yo de las adicciones y el día de hoy cómo enfrentarlos. Síguenos en nuestras redes sociales, vamos a estar aquí en el Tecnológico de Chihuahua, próximamente en otros lugares vamos a estar dando pláticas. Que tengan un excelente día, síguenos en las redes sociales. Bueno, dicen que la palabra impacta, pero el ejemplo arrastra. Entonces, gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Y bueno, como la gota en la piedra, en algún momento hace mella. Queremos agradecer la disposición para acompañarnos. Y pues bueno, les deseamos éxito también en todas las actividades que ustedes emprendan. Y bueno, ahí nos vemos en la aplicación también. Entonces, queremos entregarte de manera simbólica un reconocimiento al esfuerzo y a la participación por impartir la plática Hábitos para la Prevención de Adicciones, firmado por el maestro Pedro Villarca Rodríguez, director de Chihuahua. Muchas gracias. Bueno, pues venimos saliendo de esta plática conferencia que acabamos de dar aquí en el Tecnológico de Chihuahua, muy contentos por la respuesta de los jóvenes, sobre todo en el reto, compartiéndole lo que viene siendo nuestros hábitos para dejar de consumir o cómo a través de los hábitos es que yo me he mantenido sin consumir. Una experiencia muy agradable aquí en el Tecnológico de Chihuahua y pues esperemos seguir compartiéndote este tipo de contenido, estos videos, y recuerda que sentirte bien sea lo normal. Porque cualquier persona que consume y que tiene un problema de adicción no va a ser feliz, aunque aparentemente eres feliz. No había día en el que yo no dijera, ya lo que quiero es un día dejar de consumir nada más. Entonces ya no entrenaba, ya el gimnasio lo tuvimos que cerrar, lo tuvimos que cambiar porque yo no pagaba la renta. Yo nunca le dije a esa persona, ¿sabes qué? Tengo un problema de adicción. Pero sí recuerdo, como dicen, había señales en las que yo sabía que no estaba bien. Primero suspendido de la escuela, y luego sin gimnasio, y luego sin aseo personal, y luego empeñando todo. Entonces ese es otro factor que empecé a afectar a 7 personas a mi alrededor. Si ¿Cuál es tu primer propósito? Yo te voy a decir cuál es el primer propósito. Y el primer propósito es ponerte en forma. Y me dirás, ¿por qué? ¿Por qué físicamente, Asdrúbal? Sí, porque tu físico lo es todo. Cuando tú estás en tu mejor versión te vas a sentir cómodo contigo mismo. Una persona que no está en su mejor versión física es una persona que no domina lo que come, no está dominando lo que piensa y quiere el placer momentáneo. Entonces, eso es lo que define una persona que tiene un vicio, que quiere el placer inmediato, que no lo pospone, que no está dispuesto a llevar una alimentación, que no está dispuesto a levantarse temprano, que no está dispuesto a hacer ejercicio. Bueno, ya te dije qué es lo que tuve yo como problema. El día de hoy, ¿cómo lo trabajo? Me levanto a las 5 de la mañana, hago ejercicio, leo y mi único propósito es mejorarme a mí mismo. Porque te voy a decir algo. Hola, ¿qué tal? Venimos llegando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a dar una plática a los directores de las clínicas de rehabilitación
para transmitirles el mensaje, la información es salud, donde vamos a compartirles la experiencia después de las pláticas que tuvimos entregándoles el menú, varias dudas que tuvieron los internos, las mujeres, los varones, y en común darles una respuesta, pero sobre todo un seguimiento. Al final les daremos un código QR para que ellos, a través de este tiempo que esté pasando después de la plática, si tienen sus dudas, nos las hagan llegar, no nada más las de ellos, sino también los internos. Más tarde te pasaré por aquí en la liga de YouTube esta plática, espero les interese, y bueno, pues me pone nervioso esta belleza que tengo aquí a mi lado. Muchas gracias por acompañarme, y estamos dándoles informes día a día de lo que estamos haciendo. Que tengan un excelente día. En las pláticas, la mayoría de las veces te doy yo mi testimonio, te doy mi plática, pero siempre me gusta decirles qué les ha gustado o con qué se quedan. Entonces, al momento de entregarlos, empezar la plática, y les pongo esta foto porque como que es inevitable cuando les empecé a dar las pláticas ese tipo de preguntas que me hicieron ahí, aparte de la nutrición, que me decían la mayoría de los internos y las internas que tomaban, que si tomaban un óxido, una proteína, algunos querían utilizar algún esteroide. Entonces eso es lo que les quiero platicar el día de hoy, que es donde tienen varias dudas. Entonces yo a lo que me di a la tarea es bueno, yo teniendo esa vivencia precisamente en esa foto, voy a balconearte, a ese centro cuando fui, a mí lo que me gusta es que, en este caso, el director me diga, oye, ¿qué le recomiendas a esta persona? Por darles un ejemplo, porque sé que van a salir miles de cosas. En este caso, ahí me dice, ¿qué le recomiendas? Es un paciente psiquiátrico, está tomando medicamentos controlados. En ese momento no se lo recomendaría. ¿Por qué? Porque conociendo yo los efectos de un óxido nítrico, y si la persona está tomando un medicamento psiquiátrico que está recomendado por un médico, pues yo no le recomendaría, en este caso, el medicamento. En este caso, repito, es algo que yo les quiero comentar a mí lo que como yo tengo un interés con las personas que están en recuperación, a mí es algo que me agrada mucho, que me estaba platicando también con el compañero, como todos tenemos un mismo interés. Por eso para mí es importante las dudas que ustedes tengan y lo que yo les pueda aportar, porque en ese caso el que me dice, o con el grupo de jóvenes que van a... Mi filosofía es las mayores cosas que yo pueda hacer para mantenerme bien yo. Entonces, miren, aquí en esta diapositiva las pongo yo para darme una idea de lo que les voy a ir hablando. ¿Qué cambia de tu dieta los fines de semana? Ahorita me decían que comen pizza, papitas, ¿qué más? Hacemos hamburguesas. Hamburguesas. Ahora, fíjense bien, cuando comes ese tipo de comida, ya les había comentado que a nivel gastrointestinal, el estómago es nuestro segundo cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que te da un bajón, lo que le llaman el mal del marrano, ¿no? Mal del puerco. Entonces te empiezas a sentir pesado. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo, los fines de semana, antes, ¿verdad? Les voy a decir antes y ahora. Antes me levantaba un poquito más tarde. Hoy me levanto igual a las 3:30, 4 de la mañana. Y la diferencia que yo veo es que me levantaba más tarde y luego iba a la iglesia, llegaba y por lo regular comía o nieve o comía paletas de nieve. Entonces, aparentemente, les voy a decir que hagan un experimento después. Aparentemente no me sentía mal, pero ahora que me levanto a las 3:30 de la mañana o 4, me levanto a leer, me salgo a caminar, llego y prácticamente nos vamos a la iglesia, saliendo de la iglesia me voy al gimnasio y luego a las 7 de la tarde tengo el Zoom con mi comunidad. Hoy, por ejemplo, en la mañana no me sentía cansado ni me siento mal. Entonces, yo a lo que los invito es que a ustedes analicen, ya habíamos hablado del 10º paso, analicen cómo se sienten, por ejemplo, hoy. Si ayer comieron eso, ¿cómo te sientes hoy? A lo mejor no es que te dé una depresión, pero analiza tus pensamientos. ¿Qué sucede? ¿Qué diferencia veo yo ahora? Tengo más lucidez a la hora de ir a consultar. Ahora, otra cosa que yo me di cuenta, ayer que ya iba a tener el Zoom a las 7 de la tarde, me daba un poquito de flojera hacerlo, porque ya había, ayer sí, tienes una victoria y te sientes bien. Y es algo que tienes esa victoria
y cuando lo compartes con las demás personas, lo primero que te dicen es, pero ¿para qué tan temprano? Entonces es algo difícil de explicar, que muchas de las veces a lo mejor ni siquiera tienes que convencer a la persona, con que tú lo sientas, ya, o sea, es un gran logro. Por eso el entorno es que no te convenzan de que tú te sientes bien con eso y lo dejas de hacer porque te dijeron. Entonces todo es incómodo, parece que no, pero todo puede. La mayoría de las veces antes, mejor no lo hacías. Te frustras, no, mejor no, ¿para qué? No, me da vergüenza. Por eso es el solo por hoy. Todo es práctica, práctica. Así yo como cuando me drogaba, práctica, práctica. Y llegaba y compraba, llegaba a una farmacia y ya sabía qué señora me podía vender. Y ya cuando le daba el pusher ya sabía si más o menos andaba de buenas o no. O sea, así como para lo malo, también para lo bueno. Ahora, ¿cuáles son tus hábitos? Tus hábitos definen tu futuro, tu disciplina innegable y servir de ella a mejorar tu vida. Ese es mi logo, esa es mi marca, el norte, la autoestima. Entonces ese es un factor para que tú a lo mejor te cohibes y consumes. ¿Sí me explico? Entonces yo lo que veo es que cuando ustedes salgan, me mandan un mensaje, yo los puedo guiar porque me he dado cuenta también, porque también he estado en muchos gimnasios, que tú como persona en recuperación vas a un gimnasio y lo primero con lo que vas a batallar no es con tu mente. Entonces todas las personas que consumimos estamos en una frecuencia baja. Ahora, ¿cuál es la frecuencia ideal? Hay una que dice 350, que es aceptación. Por eso es acepto que tengo un problema de actitud revisor. Cuando aceptas es cuando empiezas a vibrar más alto, es cuando tienes una energía. Por eso también hay veces que te puedes fijar en las personas cuando se digan que tienen una cierta apatía, que es normal. Muchos no queremos creer en Dios porque nos creemos Dios, pero es la aceptación. A mí arriba dice que iluminación, hace falta que el vibraba Jesús, que con tan solo tocarlo, en tu mejor versión. Y tu mejor versión te va a llevar a tener los mejores puestos o lugares y sobre todo vas a atraer a las personas indicadas para lo que tú estás haciendo. Y en cada persona de las que estamos aquí, el común denominador cuando sientes que no avanzas es como si quisieras dejar de hacer las cosas, pero no se trata de eso, se trata de continuar. Estuve durante 3 meses en un centro de rehabilitación, no creas tú que hice multiplicaciones, no hice restas, no, hice los hábitos de ahí. Cuando estuve en la universidad para ser nutriólogo, hice los hábitos de ahí. Estando en mi matrimonio, hice los hábitos para tener un matrimonio, para tener la fidelidad. ¿Cómo he logrado dejar la pornografía? Es con los hábitos. ¿Cómo he logrado dejar los relajantes musculares? Es con los hábitos. ¿Cómo he logrado tener un buen físico? Es con los hábitos. En Alcohólicos Anónimos, el primer principio es querer dejarse de drogar. Es querer. ¿Tú quieres ser millonario? Sí, ok. Es tener un deseo ferviente. ¿Tienes un deseo? Entonces es hacerlo. Ahora, va a llegar personas que te digan, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Entonces ves, sin emitir un juicio, oyes, pero no escuchas. Vas a escuchar al que está en el lugar en el que tú quieres estar. Todo lo que ya viví es lo que puedo solucionar a alguien. Ah, sí, te comprendo perfectamente. Con tu novia, con esto, sí. Pero no te va a dar una pastilla. Yo te voy a decir qué hice. Para lo que no sé, pues no sé, ¿verdad? Pero sí te puedo decir, no manches, dejarte de drogar es lo más fácil. Entonces tú vas a decir, como si ahorita para mí es lo más fácil. En su momento era imposible. Entonces, así como en su momento era imposible, o no sabía cómo, hoy no sé cómo, voy a llegar a ser millonario, pero sí sé que voy a llegar a ser millonario. ¿Cómo identificar un problema de adicción? Luego un abuso y se genera una dependencia. Empecé, hoy te puedo decir que sé que el deporte que yo practico es para llevar un mensaje. Es para llevar un mensaje de prevención de adicciones. Me retiré de las competencias de fisicoculturismo. Me hice preparador de competidores. Ahí está mi esposa. Le dije, ¿sabes qué? Ella empezó a competir en Pittsburgh, en otros lados ya no competí yo. Retomé mi carrera, me aprobaron en consejo técnico. Les tuve que decir la verdad, el abogado me decía, no les digas a Asdrúbal. Me preguntaron y le dije, ¿sabe qué, hombre? La verdad es que me robé un recetario. Me suspendieron porque hace más de 10 años, o sea, ya no estaban... Sí había unos maestros que me han dado clases, pero les tuve que decir la verdad. Les dije, mire, me robé un recetario, estoy estudiando una licenciatura en Administración de Empresas en la URN, quisiera titularme, estoy estudiando una licenciatura en Teología en la Iglesia con el pastor Roberto Tinoco, pero quiero ser nutriólogo.
No me pregunten por qué ni cómo, y me dieron la oportunidad de titularme, pero cuando iba a hacer mi servicio social me tocó en Huachochi. Y por la obra de Dios terminé haciéndolo en la Clínica 44, a 2 cuadras de la iglesia donde estaba estudiando la licenciatura en teología, o sea, estudié la Biblia. Entonces imagínate, si esto no es algo que Dios me puso, no te lo puedo explicar de otra manera. Desde el momento en el que reconocí que tenía un problema de adicción, entonces retomé mi carrera, ya todo grandote. Mi niña, la que ahorita está estudiando medicina, me acuerdo, ahorita que vi la computadora me decía, oye papá, ¿por qué te vas tu computadora ahí? Los compañeros, ahorita le decía al director, en la clínica me decían, Asdrúbal, no te vas a robar la computadora. O sea, realmente nunca he sido una persona. Cuando tú estás conectado con tu propósito, el universo, la energía, te va a poner los medios y las formas para que llegues a tu meta. Es que cuando cambias tú y dices, ok, voy a hacer caso, automáticamente tu cuerpo empieza a cambiar. Y también el arrepentimiento es mi guía, porque tú sabes cuando pones el trabajo. Empecé yo a entrenar, a mí me gustaba mucho lo que viene siendo entrenar yo para competir. Mi primera competencia la hice a los 18 años con mi entrenador, en paz descanse, Carlos Rojero. Entonces ahí, cuando yo entrenaba, la verdad no quería de principio ser entrenador en un gimnasio a alguien, ¿no? Yo lo que quería era entrenar, y las personas empezaban a preguntarme que cómo le hacía, porque empecé a subir de masa muscular, ya tenía una competencia, y pues básicamente es así como empecé. Empecé yo a entrenar, a mí me gustaba mucho lo que viene siendo entrenar yo para competir. Mi primera competencia la hice a los 18 años con mi entrenador, en paz descanse, Carlos Rojero. Entonces ahí, cuando yo entrenaba, la verdad no quería de principio ser entrenador en un gimnasio a alguien, ¿no? Yo lo que quería era entrenar, y las personas empezaban a preguntarme que cómo le hacía, porque empecé a subir de masa muscular, ya tenía una competencia, y pues básicamente es así como empecé. Me acuerdo que mi entrenador en ese entonces me decía, oye Asdrúbal, ¿necesitan un entrenador ahí? ¿Irías? Claro, o sea, claro que iría. Obviamente me sentía nervioso por el hecho de ir a un gimnasio y de dar instrucciones, y sí pensé, nunca se me va a olvidar qué voy a hacer, qué le voy a poner a las personas, y nunca se me va a olvidar lo que mi entrenador me decía, ponles lo que tú haces, algo básico. Si quieres tener un día productivo, feliz, en el que te sientas contento, acumula victorias, alza tu casa, hazte tu comida, planifica la semana, ponte en una frecuencia en la que ya hiciste cosas. Y yo creo que lo peor que puedas hacer es levantarte tarde, es comer comida chatarra y es ponerte a ver la tele. De momento, te lo digo desde mi experiencia, te vas a sentir bien porque no estás haciendo nada, pero hay algo dentro de ti que te dice que eso no está bien. El arrepentimiento es tu guía. Quiero decirte cómo vencí la adicción a la pornografía. ¿Cómo te sientes cuando comes algo que no deberías de comer? Te sientes mal. Pero ¿cómo te sientes cuando haces ejercicio? Una etapa en la que yo consumía pornografía, de cierta manera estaba con mis pensamientos. Analiza qué piensas antes de ver la pornografía. Analiza qué sientes y por qué lo quieres hacer. Entonces te quiero llevar de ese momento en el que sientes la adrenalina, pero déjame te digo algo, siempre la vas a ver cuando estás solo, porque todo aquello que te causa una vergüenza lo haces a escondidas. Entonces eso te causa un arrepentimiento, te sientes mal. Entonces la mejor manera para que tú logres dejar la pornografía es hacer ejercicio. Cuando haces ejercicio te sientes bien. Yo lo que hacía es que me salía a caminar, porque después de hacer ejercicio te vas a sentir bien. ¿Cómo te sientes después de hacer algo que tú sabes que no está bien? Simple y sencillamente haciendo lo opuesto te vas a sentir mejor. Le digo que se vaya a trabajar conmigo, lo preparamos para competir, tiene su carnet de entrenador, actualmente cuenta con en su casa se llama Célula, es como un estudio bíblico. Imagínate, de la cárcel a ser esa persona. Y el día de hoy, ayer, antier, precisamente, todavía no lo hace, pero ayer, antier, Dios me dio la oportunidad de acompañarlo. Únicamente dos cosas. Siempre que hay un problema de alcoholismo o drogadicción, siempre, créeme que la persona quiere cambiar. De eso estoy seguro. El problema es que hay miedo e ignorancia. Entonces, a mí sí me gustaría, como tanto en la entrevista como en tu audio, que cualquier joven que tenga esto, ¿verdad? Que hay miedo. A mí la palabra que me explotó en la cabeza en una llamada fue deja de sufrir. O sea, es un sufrimiento que a veces no se siente. Casualmente las personas se quieren ir a internar cuando acaban de drogarse, agarran valor, y ya cuando están ahí se arrepienten. Entonces, a mí sí me gustaría a los familiares, cuando la persona pida la ayuda,
tómenle la palabra, porque me ha tocado que se esperan. Entonces, eso es algo que llega a tu conciencia y que no sé cómo explicártelo, pero sí, todas las personas en algún proceso de su adicción o alcoholismo piden ayuda, todas, de una u otra manera. Desde el momento en el que se interna la persona en un centro de rehabilitación, el familiar que se queda en casa, yo lo que trato es de mostrarle cómo es su vida. O sea, ya no está. Eso es algo que a lo mejor está de más decírtelo, pero quitas al adicto o al alcohólico y lo metes en un centro de rehabilitación. La queja era él, sí, ya no está. Sigue habiendo algo. Ahora es cómo está, marcan cómo está, cómo lo ve. Entonces, realmente no es tanto que tengas esta vida como familiar, que sufres, que lloras, pobre, me roba, ya no está. Entonces, eso es lo que me dice que hay una codependencia emocional. Porque esta es una enfermedad trifásica: física, mental y emocional. Y espiritual, perdón. Física, mental, espiritual. Entonces, este familiar con el que yo hablo, su hablar siempre es el que está internado. Entonces, no deja de haber una codependencia. Ese es el principal problema. Ese es el principal problema, la codependencia. Necesitas saber qué quieres. Necesitas saber a dónde vas, o sea, necesitas saber qué quieres. Y la verdad es que ni siquiera eso lo tenía pensado. Yo solo sabía que me sentía mal conmigo misma porque nunca había estado en este peso o con esta energía, como tú decías. Y el hecho, empecé así. Primero eso quería. Total, la primera semana estuve ahí en Chihuahua y me fue casi imposible porque estaba de vacaciones, no podía escuchar los videos y yo seguía viendo lo de la comunidad y lo de la comunidad y dije, no, yo lo voy a hacerlo y lo hacía la primera semana. Y luego la otra semana mi mamá vino. Dije, no, es que no es posible, que se me va a pasar aquí otro. Y empecé también con lo de la dieta, entre a medias y a leer y fue mi mamá y compré el libro. Dije, ahora sí me voy a poner. Pues de todas maneras, aún así lo he estado haciendo, pero me ha costado mucho trabajo en ponerme al corriente con las mentorías, con los videos, y aún así sigo, como dicen ustedes, no dejar de existir. Mi trabajo es darte fe que sí se puede dejar de consumir. Entonces, mi trabajo, ¿cuál es? Darte fe. Ese es mi trabajo, darte fe de las cosas. En este caso, recibí un mensaje ayer de Valente, o era ahora, que decía que gracias a los chicos de Amar, y se los enseñé a ellos, gracias a los chicos de Amar, él vio que sí se puede. Entonces, ¿qué es eso? Dar fe. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Una dieta y una rutina o dar fe? Le comentaba ahorita a Mayra. Entonces, para mí es más importante continuar con este trabajo, porque efectivamente ella me decía que estuvo orando para tener... Para cambiar los macros Mirna, debemos estás? bajar de Mira, peso. Ya revisé tu plan, te lo voy a mandar a continuación, te voy a mandar un video del resumen de la aplicación. Mira, es muy importante lo siguiente. Vas en el tercer lugar en el reto de pasos, están muy bien los pasos, nada más has apuntado 1 o 2 días la alimentación, te voy a mandar la dieta de 1300 calorías. Como marca 72 kilos la vez pasada y 72 no podemos hacer un cambio de los macros hasta que vayamos bajando. Lo que podemos hacer es que te voy a poner una dieta baja en calorías, o sea, alta en grasas, pero te voy a mandar un menú ejemplo. Lo que sí necesito que pongas de tu parte es apuntar ejercicios, agregar comidas, marcar todo lo que estás haciendo. En el reto vas muy bien, te digo, pero a continuación te voy a mandar el resumen. Es importantísimo eso. Me da mucho gusto que estés entrando a los lives, que estés viendo los estados, y eso es algo muy importante. Esta siguiente etapa va a ser esto, marcar todo y agregar las comidas, ¿sale? A continuación te pongo este video. Bueno, mira, como te comentaba ahorita, Mirna, si nos vamos a las fotos, en las fotos siempre va a haber un cambio si estás haciendo lo que corresponde a la dieta y el ejercicio. Esta es la fotografía de ahora. Y acá está la fotografía pasada. Entonces, para ver un cambio drástico, vamos a poner este régimen que te estoy diciendo, que es bajo en carbohidratos. Van a ser 1362 calorías. Entonces, sí necesito que todos los días lo apuntes, porque como te decía, mira, estoy revisando. En el reto vas en tercer lugar, traes un muy buen promedio de pasos. Eso quiere decir que lo que nos está faltando son estos dos factores importantísimos. Pero no sabes de qué manera, mira, nada más apuntaste, por ejemplo, ayer, y toda la semana no apuntaste la comida, y de la semana pasada no apuntaste ningún día. El estar apuntando nos va a servir para que te hagas más consciente. Y en el ejercicio,
si entrenas todos los días, sí, nada más quisiera saber si entrenas sábado y domingo. Entonces, en resumen, es apuntar tus comidas, es agregar los ejercicios si haces algo más y todo, eso es todo. Es que estemos en contacto también para tener este mejor cambio. Que tengas un excelente día, Mirna, y vamos a bajar de peso, vamos a bajar 2 kilos. ¡Ánimo! Tengo un sistema en una app donde te lleva a otro nivel. Porque a través de la aplicación no hay falla. Hoy estuve viendo unas clases de mi entrenador, maneja más o menos el mismo sistema en el cual él ve los avances en la foto, él ve el peso y pues mira, ya tanto año en esto sabemos cuando una persona está muy aplicado. Para mí es importante que cada alumno esté registrando todo lo que esté haciendo. Más allá de saber que a lo mejor sí lo hace o no lo hace, eso te va creando una conciencia y un compromiso contigo mismo o contigo misma. Te pone en otro nivel, te pone en otra frecuencia, en la frecuencia de la autoestima. Créemelo, que es tan completo lo que hay en la aplicación, en la parte de nutrición, en la parte del calendario del ejercicio, en los avances de las medidas, donde cargas tus fotos, las clases que pongo en la comunidad, el acceso que tienes conmigo directamente aquí de WhatsApp. En esta aplicación tienes absolutamente todo para cambiar. No lo pienses, no lo pienses. Únete a Dual Health Training Team. Terapia que daba en Clínica de Rehabilitación Misión Canu. Pero sí es importante que sepan cuál es su propósito. Porque si no, vamos a andar vagando. Ahora, si no saben cuál es su propósito, el primero que yo les trato de transmitir a ellos es la mejora física. No para que se pongan mamados, sino para que tengan seguridad. Iniciando, por ejemplo, con Jonathan. Yo estoy seguro, porque él no estaba tan seguro. Entonces yo le dije a la mamá, ¿le va a gustar? ¿Por qué? Porque aparte pues andamos en esto. Y luego el entrenamiento. O sea, a cada ratito hace cuenta que es como, no sé si aquí se llama apadrinar, pero pues lo estoy apadrinando, ¿no? Y a través de las cosas que ellos van viviendo, no nada más es entrenar, sino también es transmitirles mi experiencia. Entonces básicamente este era mi propósito. Y yo lo veo así, a través de mi entrenador, se hizo más claro, dije, pues de manera online también puedo, así como lo hace él. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de decirte aquí? Tengo un propósito y luego